porque yo tuve la gran oportunidad de convivir con algunas personas muy cercanamente, que me dieron su amistad y me dieron muchas cosas, no solamente la amistad, sino se convirtieron en mí como mis educadores, como gente que me condujeron hacia determinados fines, ¿no? Que son el padre Donaciano Guzmán, que era, que era el responsable del Templo de la Defensa, del barrio de la Defensa donde yo nací, porque yo nací en la calle de Melchor Ocampo, casi esquina con la calle de Arteaga, en el corazón de lo que era el barrio de la Defensa. Y ahí viví durante muchos años. Otra persona que influyó muchísimo en mí fue mi abuelo Darío, mi abuelo paterno, y lógicamente mi madre, que fueron las tres personas que en alguna forma influyeron determinantemente. ¿Por qué les digo del padre Donaciano? Porque él tenía la costumbre de llamar a la gente a que sus hijos fuesen a ayudar en el servicio del templo. Y a mí me llevaron a servir al templo desde los 4 años de edad. De tal manera que a partir de allí tuve una presencia permanente en todo lo que se organizaba, en todo como un medio para llegar a la gente del barrio y a muchas otras de los alrededores. Por ejemplo, las fiestas patronales, ¿no? La calenda, el convite, los rosarios, las misas, la fiesta, el castillo. Y en todo eso estábamos presentes, no solamente en lo que se refiere a la parte de la organización, sino también en la vivencia con la gente, en la cercanía con la gente, en la realización de muchas cosas con la gente. De tal manera que desde muy pequeño estuve presente en eso, pero no solamente como un observador, sino también como un actor. Para mí todo esto tiene un enorme significado, porque lógicamente nos marcó en términos de responsabilidad, de ser organizados, de ser puntuales, todo lo que nosotros hacíamos en este lugar. Y a mí me llamaba mucho la atención y participaba, pero con muchísimo gusto, porque lógicamente, por ejemplo, imagínense ustedes hablar de los convites, de las calendas, del arreglo del altar. Se ponían los grandes cortineros, los floreros, pero para poder llegar y poner las flores necesitábamos limpiar los floreros, necesitábamos limpiar la iglesia, necesitábamos sacudir los muros, en fin, teníamos que hacer muchísimas tareas. Por ejemplo, nos enseñaban, por ejemplo, a tocar las campanas del templo, ahí de los campanarios, y teníamos que saber tocar, por ejemplo, el llamado a misa, el llamado al rosario. Teníamos que saber cuándo se había que convocar a la gente para que viniera urgentemente. Es decir, una emergencia, por ejemplo, un incendio, una reunión inmediata, y entonces nosotros teníamos ya, estábamos perfectamente preparados para poder hacer ese llamado de las campanas. Pero había una cosa que era fundamental, había que hacerlo puntualmente. Por ejemplo, llamar la misa de las 7 de la mañana, la primera llamada tenía que ser a las 6:30 en punto. Porque si no hacíamos la llamada a las 6:30 en punto, lógicamente éramos motivo de una reprimenda, menor o mayor, pero teníamos que cumplir puntualmente con nuestras responsabilidades. Esa es la casa número 28, en ese entonces número 28 del barrio de aquí de la calle de Melchor Ocampo, número 28, que fue donde yo nací, y que lógicamente donde empieza mi vida, en este barrio bellísimo, en donde pasé los mejores días de mi niñez, en donde tuve muchos amigos y jugué mucho y anduve mucho por estos lugares y a la gente la quiero tanto desde entonces hasta ahora. Y por el otro lado, mi abuelo tenía la costumbre de que cuando yo llegaba de la escuela a las 5 de la tarde, entonces me decía, ver, párate acá. Y me decía, vamos a ver qué cosa fue lo que hiciste en la escuela. ¿Qué fue lo que hiciste en la escuela? Y yo le platicaba a mi abuelo qué cosa había hecho. Y me decía, ¿qué cosa leíste? Y le decía yo, ¿qué habíamos leído? Pues, a ver, trae tu libro. Y me paraba junto a él, firmes, porque era una de las características de las cosas. No tomaba yo el libro y me recargaba, no. Firmes, como soldado, me decía. Tienes que tener un pie separado del otro unos 20 centímetros para que tú puedas estar firme, vertical, te puedas mover con facilidad para hacia cualquier lado y no pierdas el equilibrio. Y el libro se toma así, y si se va pasando la página, ¿no? Se va pasando la página, tú no puedes más que querer a tu libro, y eso es una demostración de que quieres a tu libro, porque además tu libro es muy importante.
Entonces no podíamos voltear la página como se nos ocurriera, sino como debía voltearse la página. Y luego decía, por ejemplo, eso no es una coma. Cuidado, eso no es una coma. Repite, eso es un punto y aparte. Es decir, te iba corrigiendo lo que tú ibas leyendo. Y lógicamente eso te daba otro contexto. Y luego nos parábamos en la puerta de la casa. Y ahí en la puerta de la casa me platicaba también de la gente que iba pasando, de la gente que había vivido en el barrio, de lo que habían hecho, cómo habían sido las cosas. Me platicaba de la revolución porque él había sido parte de la revolución, pues como soldado común, porque en ese entonces no había tanto la cuestión de la escuela. Pero era un hombre rígido y muy preciso, ¿no? En la noche te decía, siéntese y vamos a platicar. Mañana usted tiene que levantarse a las 6 de la mañana para barrer la calle, para barrer el patio. Yo desayuno a las 8 de la mañana y usted tiene que estar aquí sentado después de haber cumplido con su responsabilidad, bañado, con su camisa limpia, su pantalón limpio, sus zapatos boleados, porque yo me siento a las 8 de la mañana. Llegabas a las 8 de la mañana, te sentabas y lógicamente te servían y como buen chamaco, pues veías ahí. Y cuando se daba cuenta que algo no te gustaba, te decía, ¿no te gusta lo que hay? Porque si no te gusta, te vas. Porque aquí se come lo que hay. Aquí no se desperdicia nada. Tú tienes que comer lo que hay. Tienes que acostumbrarte donde quiera que vayas a comer lo que te ofrecen, lo que te dan y correctamente y educadamente. Y muchas veces, lógicamente, pues ya no comí, pero porque le decía a mi abuela, no le vuelvas a dar de aquí sino hasta la comida. Y la abuela, lógicamente, lo respetaba, ¿no? Y cuando no cumplíamos con alguna responsabilidad, nos sonaba, pero nos sonaba en serio. Bueno, realmente para nosotros, cada quien tiene en la vida un lugar significativo en su vida. Para mí fue muy significativo la presencia de esta casa, que aunque ya está remodelada, pues porque lógicamente los dueños actuales hicieron un trabajo de remodelación muy bonito. Pero en este lugar estuvo la accesoria donde tenía mi abuelo la peluquería y en donde a mí me enseñó la peluquería desde los 8 años de edad y en donde trabajé durante prácticamente toda la preparatoria. Cuando yo tenía aproximadamente unos 8 años de edad me dijo, te voy a enseñar mi oficio que es la peluquería. Y empecé a aprender la peluquería con él. De tal manera que cuando ya esto avanzó, y que lógicamente empecé a tener algunos clientes porque me permitía cortarles el pelo y a otros bolearles los zapatos y demás, pues me dijo, mira, ya puedes empezar a trabajar. Aquí vamos a poner una alcancía y todo lo que la gente te dé porque le limpias sus zapatos, porque le cortas el pelo, lo vamos a depositar aquí en esta alcancía. Entonces abría la caja, contaba lo que había ganado durante la semana y lo dividía en 3 partes. Y entonces me decía, mira, esta parte, velo depositar a la alcancía del templo para darle gracias a Dios que tuviste trabajo, que te dio la oportunidad de trabajar y de ganar tu dinero. Y ahí salió uno corriendo a depositar al templo esa parte. Y luego la otra decía, esto es para tu madre, porque tienes que recordar de toda la vida de que el hombre que ayuda a su madre nunca jamás le faltará el pan. Siempre tendrá, donde quiera que esté, un pan para comer. Esto llévalo por delante siempre, siempre, siempre donde estés. No lo olvides nunca. Y la otra parte para ti. De tal manera con que esa parte tú te vas a comprar tu camisa, tu pantalón, tus zapatos, porque yo no te voy a volver a comprar absolutamente nada. Así es que ahórralo, ve cómo lo gastas, no gastes de más, gasta en lo necesario para que te alcance todo lo que tú haces de trabajo durante la semana. Me gustaba mucho dibujar. Era uno de los buenos dibujantes en la escuela primaria. Le gustaba mucho al maestro lo que yo dibujaba. Y lógicamente cuando yo dibujaba, contaba la historia de lo que yo plasmaba en el dibujo. Simplemente como decir, por ejemplo, este dibujo lo realicé en el año fulano de tal, día fulano de tal, y lo iba yo guardando. De tal manera
que ahora mi archivo pues, es un archivo rico, porque tengo fechas, tengo cosas que me recuerdan inmediatamente lo que hace mucho tiempo pasó. Y que además de eso me doy cuenta que la gente no lo ha registrado, no lo registra. Pero yo lo traigo, esto también, porque muchas de las cosas que veo las dibujo en mi cabeza. Es decir, las dibujo, me las grabo, y yo creo que eso es lo que me facilita mucho llevarlo luego al lápiz, ¿no? Porque tengo esa cualidad, es decir, Dios me dio esa cualidad de poder recordar personas, de poder acordar acontecimientos, de tener el gusto por registrarlo. Para mí es un encanto registrar un dato. Y no soy historiador, porque no soy historiador, yo no estudié en la universidad para historiador, ni para antropólogo, ni para nada de esas profesiones que son muy bonitas, porque yo no podía dedicarme a estudiar específicamente. Es decir, yo no tenía el tiempo ni las posibilidades de hacerlo, porque yo tenía que trabajar para poder sobrevivir y ayudar a mi familia. Al terminar la escuela primaria en la escuela Pestalozzi de esta ciudad, decidí ingresar al Instituto de Ciencias y Artes del Estado y realmente no me equivoqué porque viví experiencias verdaderamente extraordinarias en este sitio. Porque me encontré a muchos amigos, porque me encontré a muchas cosas, porque me encontré a muchos maestros que realmente se preocupaban por la tarea de carácter académico para que nosotros emprendiéramos nuestra propia tarea. Y un acto muy importante fue la nominación de cambiar el instituto a universidad en el año de 1955, en el mes de enero. De tal manera que me toca la reestructuración total de lo que fue el instituto y que el cambio a universidad que dio magníficos frutos en los años posteriores. De tal manera que a mí me toca terminar la preparatoria aquí y luego enseguida la carrera de licenciado en Administración de Empresas, que la hice también en este edificio. Y cuando concluí, me dieron la oportunidad de irme a la ciudad de Sao Paulo, a la Fundación Getúlio Vargas, para estudiar mi posgrado en Administración de Empresas. Regresé a esta institución y el rector me dio la oportunidad de integrarme como maestro de tiempo completo en la carrera de licenciado en Administración de Empresas, y 2 años después, en 1961, fui nombrado director de la Facultad de Comercio y Administración. Hicimos un trabajo interesante con la ayuda de los maestros, de los alumnos, y para 1971, en el mes de diciembre, fui nominado rector de esta universidad. Y lo mismo que sucedió anteriormente como director, sucedió en la rectoría. Los maestros, los alumnos, todos me ayudaron para hacer algunas realizaciones que eran de suma trascendencia, como fue la inauguración de la ciudad universitaria y la creación de algunas carreras. De tal manera que este fue el salón, el Paraninfo de la universidad, en donde yo fui electo rector en el mes de diciembre de 1971. Y lo recuerdo muy bonito porque todo eso sucedió en unos cuantos años. Inclusive veo aquí la estatua de don Benito Juárez, que fue develada el 18 de julio de 1956, porque fue un obsequio del presidente de la República y pidió que se colocara en el patio de honor de la universidad para recordar por siempre a este hombre que fue alumno de esta institución y que fue uno de los más grandes mexicanos. Vivimos una época en el barrio, con la gente de mi barrio, aquella época sentimental, emotiva, de los primeros años de la vida, y después una época en la que tuve que abrevar conocimientos, porque además vi ejemplos sin fin alrededor de mí, no solamente de los maestros, sino de los compañeros que iban enfrentando la vida y enfrentando cosas tan hermosas como las que a mí me inspiraban y a mí me llamaban la atención y me emocionaban. Y cuando yo llego como catedrático de la universidad me sentí otro personaje, y cuando fui director de la Facultad de Comercio otro más, y cuando fui rector, pues ya se pueden ustedes imaginar lo que yo sentí en el corazón y en mi mente, y me entregué en todo y para todo a lo que era la academia en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Yo realmente creo mucho en esto porque nos puede servir para muchas cosas.
nos puede servir mucho, no tanto para la cuestión de decir, bueno, yo recuerdo tal fecha y tal personaje, ¿no? Hay muchas cosas que la vida se van repitiendo, en la vida se van repitiendo. A pesar de las circunstancias y de las condiciones, hay muchas cosas que se van repitiendo. No iguales, pero son cosas semejantes. De tal manera que si tú tienes una experiencia anterior, ya es un indicio de lo que puede suceder en el futuro. Y si en el futuro se presenta y volteas la cara al pasado, y entonces en tal época se dio esta situación semejante, hubo esta situación y nosotros podemos preverla en esta forma. Sí, te platicaba yo hace un momento de lo que se refiere al temblor de 1931, del 14 de enero. Eso a mí me dejó impactado. Conste que yo todavía no nací entonces. Yo nací en 1940, pero me empecé a dar cuenta, digamos, para 45 o 46, cuando yo ya caminaba a la ciudad, y tenía yo 5 o 6 años. Y cuando vi todo eso, porque yo iba a jugar al templo de San Francisco que estaba derruido. Y me tocó ver al padre Torres, Alejandro Torres, cuando llegó a Oaxaca, que lo asignaron precisamente al templo de San Francisco y empezó a trabajar allí. Pero me llamó mucho la atención desde ese entonces porque él convocó a la gente para poder hacer la recuperación del templo. Y para sorpresa de muchos, él, con su participación y la del pueblo, es decir, la gente del barrio, se hizo la gran recuperación del templo de San Francisco. Pocos años después, en el 52, empezó a funcionar nuevamente el templo y ahora lo vemos reluciente. Pero para mí eso tiene mucho significado. Primero, la presencia de un personaje que tiene el ánimo, el deseo, la voluntad, que hace el esfuerzo no solamente él en lo personal, pero que lo infunde y que lógicamente hace que toda la gente lo siga para realizar una obra determinada. Entonces es uno, pero se multiplica con el ánimo que él mismo infunde a eso. Y eso para mí me causó muchísima sorpresa cuando fui a la consagración del templo, porque era yo muy chico, pero yo estaba allí presente. De tal manera que eso lo llevo, pero presente en la cabeza, ¿no? Luego, por ejemplo, nosotros en el Instituto de Ciencia y Arte del Estado, en ese tiempo, yo entré en 1954, los estudiantes casi no teníamos luz en la casa. Había una lucecita que se encendía y se apagaba. No podías estudiar bien en la noche. Entonces buscábamos en la ciudad un jardín en donde hubiera una buena lámpara. Y ahí nos conjuntábamos todos. Por ejemplo, en el mes de noviembre veías el Zócalo, la Alameda, el Llano, lleno de compañeros, estudiando, porque ahí íbamos a estudiar los jóvenes del instituto, abajo de las lámparas donde había luz. Eso yo lo recuerdo como si fuese ayer, pero también lo comparo con la de ahora, que tenemos tantísimas facilidades, que tenemos tantas cosas para poder cumplir con nuestra responsabilidad y no la queremos cumplir. Es decir, no aprovechamos todo ese bagaje que se dio en tan pocos años, porque esto fue una transformación súper profunda, ¿no? Yo vi las calles, por ejemplo, todavía terrosas. Yo vi solamente las partes del centro pavimentadas y unas partes empedradas. Pero me tocó ver el esfuerzo que hizo, por ejemplo, el gobernador Eduardo Vasconcelos, que llega en 1947 y hace el gran proyecto renovador de lo que es ahora el conjunto arquitectónico de la Soledad. Porque ahí había un vecindario, era una vecindad lo que había en donde está la Plaza de la Danza. Y entonces lógicamente interviene, negocia con la gente, con los vecinos, se quitan los vecinos, seguramente los asignaron a otra parte, y surge lo que nosotros conocemos ahora como Plaza de la Danza. Pero alrededor un templo afectadísimo, que era el de la Soledad, igualmente lo que había sido el convento de las monjas recoletas, que ahora es el Palacio Municipal, lo que es ahora Bellas Artes, que era el convento de las Capuchinas, entonces abandonado porque mi tío trabajaba en el convento de las Capuchinas, porque ahí estaba la policía montada de la ciudad. Imagínense, por ejemplo, ese edificio, cuando entran hoy a la Escuela de Bellas Artes, cuando mi tío me llevaba, y yo lo veía lleno de caballos, ¿no? Y donde yo después llegué a estudiar las artes plásticas, ¿no? Y ahora entro y lo veo reluciente, pues lógicamente me traslado al pasado de como yo lo vi cuando chico. Imagínense ustedes la sorpresa que me llevo, y por eso es que yo sostengo a quien sea,
que en este Oaxaca nuestro, a partir de 1950, la ciudad se empieza a transformar a una ciudad que ahora la veo, la admiro. Recuerdo a las gentes que participaron porque para mí las gentes han hecho esto que para mí me parece increíble, increíble, porque no puedo dejar de entender cómo tantas casas afectadas en la ciudad, tantos templos, tantos conventos, tantas calles, ahora tanta luz, cuando yo viví la época en la que no había prácticamente luz en la ciudad, ¿no? Había una señora ahí en la esquina de Arteaga y la calle de Melchor Ocampo, yo nací en la calle de Melchor Ocampo, que tenía un mesón. Y lógicamente la gente de los pueblos llegaban con sus animales y ahí los aparcaban, entrando y se iban a vender sus cosas. Y yo ya sabía a qué hora llegar. ¿Por qué? Porque la señora me decía, Rubencito, a barrer el patio, a barrer el patio. Pero a cambio de barrer el patio, me permitía su regadera para echarme mi buen baño de regadera, ¿no? Había una señora, doña Carmen Ramírez, su familia todavía vive en la calle de Vega número 2, todavía vive allí en el barrio de Consolación, y me acuerdo mucho porque esta señora me quería pero enormemente. Vendía su leche porque su marido, don Francisco, tenía sus vacas allí en esa casa, y ella vendía la leche en el mercado Benito Juárez. Y nosotros estudiamos en el edificio central donde es la Facultad de Derecho. Pues a las 9 de la mañana salió destapado, corriendo al mercado, porque la señora durante toda la preparatoria me dio mi vaso de leche diario. Diario. Llegaba yo a tomarme mi vaso de leche. Y ella ya me estaba esperando para darme mi vaso de leche. Y yo digo, ¿cómo puedo pensar en olvidar a esta gente si lo que debo de estar es agradecido, pero súper agradecido de que me tendieron la mano? Por eso cuando yo hago mi trabajo ahora, pienso mucho en eso. Por eso me ven, por ejemplo, con los taxistas, me ven con los policías, me ven con los niños, con los jóvenes, con los empresarios, con todos. Cuando yo decidí hace aproximadamente unos 8 años o 10 años, y dije, bueno, tanto escrito en la prensa, en las revistas, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está eso que escribí? Y entonces dije, no, pues lo que tengo que hacer son libros para compendiar todo aquello que se ha publicado y hoy no lo veo por ninguna parte. Entonces un libro puede tener mayor permanencia y lógicamente informar sobre alguna cosa que a la gente le llame la atención. Y me di a la tarea, ese fue mi objetivo. Dije, de ahora en adelante voy a publicar cada 2 años un libro y uno intermedio de otro tema. Y lo he logrado. Lo he logrado, ahorita llevo 14 publicaciones en lo que van de los últimos 10 años, ¿no? Y pienso otras más, porque ya están preparándose otras más. ¿Por qué? Porque soy un hombre de objetivos. Me fijo un objetivo y trabajo sobre ese objetivo y sobre eso me voy mañana, tarde y noche. Pero porque lo disfruto, porque lo gozo, porque es parte de mi vida, lo hago mío. Y lógicamente así tenemos la oportunidad también de transmitirlo a los demás en la misma forma, para que los demás se animen en algo, para que vean que esta vida, a pesar de sus avatares, es una vida que podemos vivirla con felicidad y con alegría, ¿no? Hablando principalmente de mi padre, pues la familia Vasconcelos Méndez nos sentimos muy orgullosos de él. Ha sido un hombre que verdaderamente ha trabajado y ha hecho muchísimas cosas por su estado. Lo ha caminado, lo ha vivido y como cronista de la ciudad yo creo que ha tomado muy en serio su papel, pero no solamente por el trabajo, sino por el sentimiento que le ha imprimido a esta gran labor. Pero lo más sorprendente para nosotros
es con el inmenso amor que lo hace y el inmenso amor que le tiene a su tierra y que nos los ha transmitido a sus hijos a lo largo de toda nuestra vida. Y nosotros, como él, estamos muy orgullosos de ser oaxaqueños. El conocimiento, el mejor instrumento para poder impulsar acciones en la sociedad, que ese conocimiento sea útil para la sociedad y para nosotros. Eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, eso es lo que debemos llegar en cualquier momento para que nosotros nos sintamos satisfechos con nosotros mismos por lo que hemos hecho y por lo que hemos dado a los demás. Gracias, señor rector. Gracias, directora Sujei, gracias, maestros, gracias, amigos, gracias, compañeros de la vida, porque ellos han sido mis compañeros de la vida. Y gracias por estar conmigo nuevamente esta mañana. Muchas gracias.